En esta segunda parte vamos a entrar estudiando las propiedades de la función logarítmica y además cómo representarla gráficamente. Vamos a estudiar la función y igual a logaritmo neperiano de x, es decir, logaritmo en base e de x, y luego estudiaremos paralelamente una función un poquito más compleja, logarítmica, igual a logaritmo en base a de bx más c, siendo a, b y c números reales. Vamos a empezar con el dominio. Recordemos que la función logarítmica es justo la función inversa de la función exponencial. Recordemos también que en las funciones inversas el dominio de una función es el recorrido de la inversa. Recordemos que el dominio de la función exponencial igual a e elevado a x era todo r. Sin embargo, el recorrido era el intervalo abierto en 0 hasta más infinito. Luego ahora esto pasa a ser el dominio. El intervalo abierto en 0 y abierto en más infinito. En este caso, el dominio sería los valores que hacen al argumento, como hemos visto ya en el tema de funciones, al argumento, valores que hacen al argumento, lo que está dentro del logaritmo, mayor que 0. Es decir, valores que hacen bx mayor que menos c, o sea, x mayores que menos c partido por b. El dominio sería entonces el intervalo desde menos c partido por b hasta más infinito. ¿De acuerdo? Eso, bueno, suponiendo que b y c son números positivos. Obviamente, si la x fuera negativa, pues el intervalo pues sería desde menos infinito hasta el valor correspondiente. Ya lo veremos después en un ejemplo. En cuanto al recorrido, el recorrido de la función logarítmica es el dominio de la exponencial. Luego, todo r. En ambos casos, ¿verdad? El recorrido, el dominio de la exponencial y por lo tanto todo r. Puntos de corte con los ejes. Con el eje y sería x igual a 0, luego no existe porque no está dentro del dominio. Y con el eje x sería y igual a 0, o dicho de otra manera, logaritmo neperiano de x igual a 0. Recordemos que si yo quiero resolver esta ecuación, puedo aplicar la definición de logaritmos o simplemente funciones inversas en ambos lados de la ecuación. La función inversa al logaritmo es e elevado a algo, ¿verdad? Una función inversa y otra me da el argumento y e elevado a 0 es 1. Es decir, el punto de corte es el 1, 0. Punto de corte. Vamos ahora a hacerlo en el caso de la función más compleja. Puntos de corte con el eje y sería x igual a 0. Y si nosotros hacemos x igual a 0, pues la y sería el logaritmo en base a de c. Siendo c, si c fuera mayor que 0, pues sería 0 logaritmo en base a de c, el punto de corte. Obviamente, si c es un número, vamos a ponerlo bien escrito para que se entienda, logaritmo en base a de c. Pues bien, si c es un número negativo, obviamente no existe el punto de corte. Bien, y con el eje x
sería cuestión de hacer y igual a 0, es decir, logaritmo en base a de bx más c igual a 0. Aplicaríamos la función inversa, que es a elevado a lo que sea, ¿verdad? Y aquí sería a elevado a 0. Funciones inversas nos da el argumento, y todo número elevado a 0 da 1, ¿verdad? Luego, perdón. Ahí tendríamos, pues bx más c sería igual a 1, ¿verdad? Y evidentemente pasamos el c restando aquí, me quedaría 1 menos c, y despejamos x, 1 menos c partido por b. Luego el punto de corte, 1 menos c partido por b, 0. Vamos ahora con las asíntotas. Pensemos un poco. Recuerden que en la función exponencial había una asíntota horizontal. Esa asíntota horizontal que hay en la función exponencial se va a convertir en una asíntota vertical en la función logarítmica. Luego la función logarítmica va a tener asíntotas verticales. ¿Cómo se hallan las asíntotas verticales de una función logarítmica? Pues igualando el argumento del logaritmo, lo que está dentro del logaritmo, en este caso x, pues igualando esa x a 0. Se iguala a 0 el argumento. Y esta sería la posible asíntota vertical. Y habría que hallar los límites para ver si es o no una asíntota vertical. Hallo el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda del logaritmo neperiano de x. Como los números negativos no existe el logaritmo, pues esto no existe. Y el límite cuando x tiende a 0 de un logaritmo sería el logaritmo neperiano de 0 positivo, y acuérdense que esto daba menos infinito. Es el número al que hay que elevar la base, es decir, e, para que me dé un 0 positivo. Porque e elevado a menos infinito es lo mismo que 1 partido por e elevado a infinito, es decir, 1 partido por infinito, que es lo que me da 0. Recuerden siempre que el logaritmo neperiano de 0 positivo es menos infinito. Luego tenemos una asíntota vertical en x igual a 0. Las asíntotas verticales siempre son en x igual a algo, y es hacia abajo. Vamos a hacer ahora las asíntotas verticales en el caso de la función que es un poco más compleja. Las voy a poner aquí. Asíntota vertical igualo a 0 el argumento para hallar la posible asíntota vertical. El argumento, acuérdense que lo hemos dicho varias veces, es lo que está afectado por el logaritmo. Bx más c, ¿verdad? Pues bx más c tendría que ser igual a 0. Me quedaría bx igual a menos c, luego x sería menos c partido por b. Esta es la posible asíntota vertical. Siempre, entonces, en estos valores tenemos las posibles asíntotas verticales. Si hallamos el límite, cuando x tiende a menos c partido por b por la izquierda, esto va a depender del signo de la c y de la b. Suponiendo que son positivas
y estamos en un valor a la izquierda de esto, pues evidentemente un valor a la izquierda es un valor menor, sería b y b se simplificarían y aquí me quedaría menos c a la izquierda, que es un valor un poquito menor que c, si c es positivo, luego sería, siendo b y c mayores que 0, pues evidentemente tendría el logaritmo de... Lógicamente, si b y c son positivos, esto no existiría porque me daría el logaritmo de un número negativo, y el límite, cuando x tiende a menos c partido por b por la derecha, me daría el logaritmo base a de un 0 positivo, que ya sabemos que el logaritmo de un 0 positivo, lo dijimos antes, menos infinito. Luego tendríamos una asíntota vertical hacia abajo en x igual a menos c partido por b. Esto sería la ecuación de una asíntota vertical hacia abajo. Bien, vamos ahora con la monotonía. Obviamente, si la x es positiva en el logaritmo, en el argumento, tenemos que la función es creciente. Luego la función siempre es creciente y no existen, por ello, ni máximos ni mínimos. En el otro caso, la monotonía, obviamente, depende de los valores de b y de c. La podemos hacer mirando a la gráfica cuando la hagamos, ¿vale? Y ponemos si es... No, desde luego, máximos y mínimos no van a existir y va a ser o creciente o decreciente. Si nosotros dibujamos la gráfica, por ejemplo, esto, el eje vertical y el eje horizontal, por ejemplo, así, pues ahora vamos a representar lo que hay. X igual a 0 va a ser una asíntota vertical, ¿vale? Va a ser una asíntota vertical. Sería esta asíntota, ¿verdad? El punto 1, 0, 1 de la x, 0 de la y, va a ser un punto de corte. Luego aquí se va a ir aproximando cada vez más a la asíntota, ¿verdad? Y a partir de aquí, pues tenemos que la gráfica va a ser creciente. Esa sería la gráfica de la función logarítmica. Obviamente en la otra función pues depende de los valores de a y b como vimos antes. Ahora lo veremos en un ejemplo concreto. Bien, vamos a hacer ahora otro ejemplo. Vamos a hacer ahora estudiar y dibujar la gráfica de la función logaritmo neperiano de 3 menos x. Bueno, lo primero, el dominio. El dominio son los valores que hacen que el argumento, que es 3 menos x, sea mayor que 0. Si nosotros queremos cambiar de signo aquí, hay que cambiar de signo también la desigualdad. Luego el dominio será de menos infinito a 3. El recorrido es el dominio de la exponencial, y el dominio de la exponencial es todo R. Bien, ya tenemos el dominio, tenemos el recorrido, vamos con los puntos de corte. Puntos de corte con los ejes. Con el eje y, x sería 0, e y me quedaría el logaritmo neperiano de 3. Luego el punto de corte sería 0 logaritmo neperiano de 3. Y con el eje x y valdría 0,
Igualamos entonces el argumento, la función a 0. Como la x está dentro del argumento, ¿verdad? Como la x está dentro del argumento, pues voy a aplicar la función inversa, ¿vale? Que es e elevado igual a e elevado a 0. Funciones inversas se simplifican y nos da el argumento. Y e elevado a 0 es 1. ¿Vale? Luego, si ustedes despejan la x le sale 2, ¿verdad? Luego el punto de corte sería el 2 de la x y el 0 de la y. Bien, vamos a hacer ahora las asíntotas. Recordemos que los logaritmos tienen asíntotas verticales, que son las que proceden de las asíntotas horizontales de las funciones exponenciales. Y no tienen más asíntotas, es solo verticales. Para hallar la posible asíntota vertical, acuérdense que igualamos el argumento es esto, lo que está dentro del logaritmo neperiano, a 0. Es decir, 3 menos x lo igualo a 0. Y esta es mi posible asíntota vertical. Tengo que hallar los límites laterales. Pues vamos a ver el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda del logaritmo neperiano de 3 menos x. Esto es un 3. Vamos a ponerlo bien. Límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Si yo a 3 le resto un número que está a la izquierda de 3, tan próximo a 3 pero menor, 2,99999, 3 menos 2,999 es un logaritmo neperiano de un 0 positivo. Acuérdense que cualquier logaritmo de 0 positivo es menos infinito. ¿Vale? Y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, pues sería del logaritmo neperiano de 3 menos x. Si yo a 3 le resto un número a la derecha de 3, tan próximo a 3 como yo quiera, pero mayor que 3, 3,00001, por ejemplo, como a 3 le resto un número un poquito mayor, obtengo un número negativo. Y esto no existe. Luego tengo la asíntota vertical, x igual a 3, es una asíntota vertical hacia abajo. En cuanto a los máximos y los mínimos, no van a existir ni máximos ni mínimos, y la monotonía la haremos mirando la gráfica cuando la dibujemos, después de dibujarla. Bueno, pues vamos ahora con todos estos datos, aquí dejamos para la monotonía, a dibujar la gráfica. Bien, sabemos que en el punto 0 logaritmo neperiano de 3 tenemos un punto de corte, en el eje Y, y en el punto 2, 0 también otro. Si esto es 2, 0, y el punto 0 logaritmo neperiano de 3 es 1,1 aproximadamente, pues más o menos por aquí. Esos son los dos puntos de corte, y tenemos que en x igual a 3, es decir aquí, tenemos una asíntota vertical hacia abajo. Ahí hemos dibujado la asíntota vertical, y ahora unimos, sabemos que la función va a estar por aquí, y entonces unimos con este punto, unimos con este, y ahora prolongamos. Así. Bien, pues ya tendríamos nuestra función logarítmica. Mirando a la gráfica podríamos ver que la función es decreciente, ¿no? Porque mirada de izquierda a derecha, la función va bajando. Luego, siempre decreciente.
Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta un futuro vídeo.